Salió finalmente por decreto el aumento para los trabajadores estatales, cuyos gremios no acordaron con el gobierno la oferta que se había sugerido y que otros gremios sí lo habían hecho. Bueno, finalmente los gremios también hablaron, los gremios que no aceptaron, como por ejemplo AMPROS, que criticaron seriamente la medida. Ricardo. Sí, solo dos gremios fueron los que finalmente aceptaron la oferta salarial que hizo el gobierno en el marco de una paritaria. ATE por un lado y UPCN por el otro, ¿no? En cambio, el resto de los gremios del Estado, bueno, rechazaron en su momento el incremento y a partir de allí, por supuesto, el gobierno apeló al decreto para poder resolver esta situación. Hoy se conoció a través del boletín oficial un nuevo decreto del gobierno provincial donde da cuenta, Daniela, la forma en que se va a abonar el porcentaje de aumento para este año, a esta altura del año, podríamos decir. Concretamente lo que el decreto habla y dice es que hay un 12% de incremento en julio Sí. y un 10% de incremento más en octubre. O sea, Esos son los dos porcentajes que están publicados en el decreto. Después ¿Por todo qué lo el demás. gobierno dice, digamos, en declaraciones que han realizado que es el 42% promedio? Porque el gobierno va más atrás con el tema de algunos incrementos que se han dado, como así también suma la suma fija, esa que se otorgó en su momento, ¿te acordás? De 54.000 pesos dividido en cuotas. Por lo tanto, hay todo allí una situación que los gremios... Es un no remunerativo, digamos, Claro, ese bono, claro. ¿no es cierto? Los gremios entienden que hay un aumento que es remunerativo y otro que no. Pero en definitiva todavía no tienen muy claro cómo es que esa suma fija se va a incorporar al salario o al sueldo de los trabajadores. Si se hará al básico, si será un incremento que figure en algún ítem dentro del recibo como no remunerativo. Bueno, estas son las cuestiones que todavía no están debidamente resueltas. Quien habló del tema hoy es el ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibáñez, lo vamos a escuchar. Él dice que hay sectores de la docencia, gran parte de la docencia, esta fue la frase que utilizó, el aumento supone el 46%. Eso es lo que dice Víctor Ibáñez. El rechazo es del gremio del SUTE, obviamente que no está de acuerdo con esto. El 90% de los empleados públicos de la provincia con este aumento, comparando su aumento al mes de noviembre de este año, comparado con diciembre del año pasado, tiene un aumento que ronda entre el 42 y 43%, y quedando un 10-11%, que son obviamente funcionarios y todos los sueldos altos, que alcanzan a un 29 nada más, entre 29 y 32, que son los sueldos más altos del Estado. Consideramos que un aumento mes contra mes, es decir, noviembre de este año contra diciembre del año pasado, de un 42% promedio para la administración pública es razonable, y por supuesto siempre no dejamos de ser conscientes de las circunstancias complejas que vivimos, pero también es cierto, y esto hay que decirlo, que cuando se nos contrapone aquello de los aumentos a nivel nacional, etcétera, no olvidar que el Estado Nacional tiene herramientas macroeconómicas que la provincia no tiene, como la emisión monetaria y algunos otros aspectos. Así que bueno, esto es lo que se ha acordado y repito algo que es muy importante, que es que todavía queda una instancia de revisión en el mes de noviembre, al cual nos sentaremos con los gremios una vez más como corresponde. Sucede que algunos gremios, como es el caso de AMPROS, por ejemplo, planteaban el extremo de la cláusula gatillo, ¿sí? Cuestión que no solo por la pandemia, sino cuando asumimos la gestión ya en la instancia paritaria del 2020, fuimos muy concretos y muy claros que no íbamos a continuar con la cláusula gatillo. Retomamos ahora la información relacionada con el aumento que se le dio a los trabajadores estatales por decreto. Recién escuchábamos a Víctor Ibáñez y vamos a seguir escuchando, bueno, opiniones al respecto, Ricardo. Sí, las repercusiones llegan desde los gremios que rechazan este aumento por decreto, ¿no? Que son dos en concreto, más allá del resto de las entidades gremiales que ya hemos mencionado, que en los únicos dos que aceptaron la propuesta fueron ATE y UPCN, el resto dijo que no. Vamos a escuchar al representante del SUTE y de AMPROS rechazando la medida y a mí objetando esta cuestión del decreto. El SUTE no fue convocado a esta discusión paritaria porque nosotros, como una suerte de castigo que es muy propio de la política de este gobierno, porque no aceptamos
este aumento salarial que terminó siendo una baja salarial, un ajuste, como ahora queda comprobado. Por supuesto, el estilo del gobierno es siempre recurrir al decreto y cerrar las instancias de diálogo. En nuestro caso, como te digo, ni siquiera se abrieron. Frente a esto tenemos una inflación que superó el 20% en los primeros meses del año, cuando no tuvimos aumento por todo el 2020. Digo, esto hay que ser claro, no tuvimos aumento por todo el 2020, o sea que el ajuste es brutal. Y un aumento para este año que, además de ser insuficiente en términos de porcentaje, con estructuras en negro que implican desfinanciar el sistema previsional, alterar las jubilaciones. Por lo tanto, la situación es muy crítica. Nosotros estamos consolidando un plan de unidad con el conjunto de los estatales, en este momento con AMPROS, con CITEA, con APOC, con otros sindicatos, con judiciales que están en plan de lucha. Venimos de una importante movilización el 9 de julio, que fue muy importante, sostenida en gran parte por trabajadores y trabajadoras de la salud que han salido a la calle, y vamos a tener acciones este viernes en el nuevo vial, el miércoles que viene con un caravanazo, y vamos a seguir por ese camino de unidad del conjunto de los estatales para que el gobierno vuelva a abrir paritaria y discutamos aumentos en blanco, remunerativos, bonificables que alcancen a la canasta familiar. Es una vergüenza, porque el decreto miente. Este decreto es un decreto mentiroso. No nos están dando el 42%. La suma que ustedes ven, que cuando ellos hablan de que nos dan un 7, más un 12, más un 10, y nos dan un 129%, ¿no es cierto? Es mentiroso. Nos dan un 29%, es mentiroso. ¿Por qué digo yo que es mentiroso? Porque esto es matemática pura. Por supuesto que en el Estado les parece que le fallan las matemáticas o están ayornando las cosas para que la gente vea y crea en lo que ellos dicen, y no es así. Es que el gobierno critica al gobierno nacional porque vive de DNU, y resulta que él pone sobre las espaldas de quienes les ha tocado la trinchera, en este caso de la pandemia, con un año anterior sin haber tenido un solo aumento, nos castiga con este decreto. Nos está castigando con este decreto.